Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro análisis de ajedrez recontra reduros de Sube tu Elo. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con el libro La toma de decisiones del ajedrez posicional de Boris Gelfand, un librazo para entender el juego posicional, realmente es extraordinario. Si querés comprender el ajedrez, realmente este libro es de los mejores que se han escrito en el último tiempo. Y la partida que vamos a ver es la que jugaron Vladimir Malakov contra Evenik Barev, dos rusos durísimos, dos 700 prácticamente. Eh, y bueno, el resumen de esta partida es que el ajedrez es extraordinariamente difícil en la fase final del juego. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar este final, porque directamente en el libro pasan al final eh, y vas a entender lo complejo que se vuelve el juego en el nivel 2700 y cómo la máquina por ahí te puede decir, te puede sugerir que la posición está igualada, pero es bastante más difícil de lo que parece. Em, Les quiero leer un poco. Lo que dice el libro es página 31, es decir, esto, página 31, vamos a rascar aquí en el libro, ahí, página 31. Y bueno, ya nos mandamos. Anda dándole like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito. Eh, Esto lo he dado en clase, o sea, es prácticamente el equivalente a una clase de ajedrez lo que tenemos acá, muchachos. Luchando por la columna 6. Blancas contra Vladimir Malakov. Dice, bueno, recuerdo especialmente, vamos a la parte como eh, para ir analizando la partida directamente. Recuerdo especialmente, dice que me impresionó la forma en la que Malakov venció a Barev en una partida con el gambito de dama aceptado, también en el campeonato de Rusia por equipo, esta vez en 2008. Barev y yo jugamos en el mismo equipo y en algún momento, dice, estaba seguro de que el juego terminaría en empate. Eso decía Gelfand de la partida que vamos a estudiar hoy. Pero Malakov sigue jugando y finalmente venció a Barev. Aunque Barev ya no es tan joven, no deberíamos olvidar que una vez fue tercero en el ranking mundial y en el 2007, dice, participó en el torneo de candidatos donde ganó la primera ronda a Judy Polgar. Por eso dice, superar a un jugador tan fuerte desde la nada no es un logro pequeño. Bueno, acá viene a cuento que el estilo de Malakov es un estilo extraordinariamente finalero, es un estilo posicional duro bueno, vamos a tratar de entender un poco la partida. Acá les digo, arranca directamente en la posición en la jugada 25. Yo voy a pasar la partida para que vean que la situación era de tablas totales y Malakov, vamos a ver cómo se las ingenia para jugar a ganar. Comienza Malakov entonces con D4, D5, C4, gambito de dama, C6, defensa eslava, hace bien Ibarev, caballos F3, caballo F6, ambos desarrollan los caballos, E3, esto es una variante bastante normal en la defensa eslava, busca desarrollar el alfil, bueno, E6, alfil a D3, se come, y ahora, bueno, C5 es una de las posibilidades, pero aquí hace, perdón, B5 es una de las posibilidades, pero hace C5 acá Barev. Se dice en el libro que fue un gambito de dama aceptado y no un eslava, porque en realidad por transposición llegamos a una posición de eslava, que podría haberse dado de esta manera. Como estamos en ajedrez re duro, me voy a tomar el tiempo para explicarlo todo, completito. Básicamente esta posición que vemos aquí, en la que se llega en 5 jugadas, es la misma que se dio en la partida. Esto es la defensa, digamos, este es el gambito de dama aceptado y se da así. Pero en la partida que tenemos arrancó desde una eslava, pero al final esta es exactamente la misma posición, solo que en 6 movimientos y no en 5, porque bueno, el blanco
movió el alfil a D3, después comió y perdió un tiempo, y el negro movió el peón a C6 y el peón a C5 luego y perdió un tiempo. Bueno, cuestiones. Enroque A6 para B5 y ahora es increíble. Esto, ustedes, a ver, con una mano en el corazón, los que juegan torneos de ajedrez, los que tienen el FIDE, que me encantaría saber cuántos jugadores de los que miran el canal tienen el FIDE, si alguno es maestro y también está mirando el video, me encantaría saberlo, muchachos. Es un dato que es espectacular para mí, así gradúo bien el, el nivel de las clases. Pero miren lo que les iba a preguntar es, miren lo que es esta posición, o sea, la de D por C5, que cambias todo, o sea, que cambias la dama y después te ponen el rey en E7, o sea, todos sabemos que esa posición es tablas, que es un final igualadísimo. Y es increíble que lo haya ganado Malakoff. Luego de peón por alfil por, acá come dama por dama, rey por. Y de hecho he visto muchos jugadores hacer tabla prácticamente un par de jugadas después de esto. Acá siguió alfil E2, se adelanta al movimiento B5, rey E7, caballo B a D2, después de caballo 6, B3, alfil D7, alfil B2, todo architeórico y architablífero, a pesar de esta pequeñísima microscópica ventaja del blanco, en realidad es una posición que es de tablas totales. Acá había un plan que era torre F a D1, caballo G5 y caballo 4, es bastante habitual esta idea. Incluso torre de F a C1 también indica la computadora como buena, con ideas similares. Pero Malakoff juega a pasar al final directamente con alfil de 3 y caballo de 4. Esto en el libro no está comentado, así que no le vamos a dar tanta bola realmente. Luego de F6 se puso la torre en D1, H6, torre a C1 tocando el alfil, bueno, saca el alfil, caballo E1 para caballo a D3 es un plan bastante estándar, alfil D6, caballo D3, caballo D4 y después en esta posición, así como la ven exactamente, se va a cambiar todo y va a terminar siendo un final de pareja de alfiles simplemente para cada bando, y vamos a ver cómo a partir de esa posición es extraordinaria la técnica de Malakoff para torcer el final. Caballo por, alfil por, A3 primero, alfil D6, B4, bueno, esta es la posición que aparece en el libro, que es torre por, torre por, torre C8, torre por y alfil por C8. Bueno, nos detenemos aquí un poco a razonar qué tenemos para cada bando. Y bueno, básicamente es una posición que está bastante cerca de ser unas tablas muertas. Esto dicho por el módulo, dicho por Gelfand, pero todavía no es tablas muertas, muertas, muertas. Vamos a ver que hay algunas pequeñitas, muy chiquititas victorias para el blanco en esta posición. Yo voy a leer el libro, o sea, vamos a hacer la lectura del libro y tratar de entender un poquito de qué trata esto. Este final no solo está completamente igualado, dice Gelfand, sino que está cerca de lo que llamaríamos tablas muertas. Sin embargo, Malakoff es capaz de cocinar la sopa en una piedra y explotar las ventajas minúsculas que se pueden observar con un microscopio. En primer lugar, las blancas tienen el potencial de crear un poco de presión a causa de una pequeña ventaja de espacio. Eso dice de las blancas. Aunque la verdad, no sé en dónde está bien la ventaja de espacio. Yo creo que la proporciona el alfil de casillas blancas, quizás la ventaja de espacio, dice. En segundo lugar, el peón de A6 es potencialmente un poco más débil que el peón de A3. Y eso acá sí que la clave está en la diferencia de los alfiles. Finalmente, y probablemente, esto que vendrá será la mayor sorpresa para los no iniciados.
dice, el peón situado en H6, este peonete, puede llegar a ser débil. Y bueno, según el final, yo este final obviamente ya lo estudié. Y es verdad, lo que termina diciendo él, es verdad que tiene el beneficio de que está haciendo los comentarios, que conoce la partida de Gelfand, y es verdad que el peón de H6 terminó siendo un objetivo de ataque. En este juego, dice Gelfand, las negras probablemente deberían haberse defendido un poco más agresivamente en el flanco de rey. En particular, deberían haber intentado situar el peón en H5, dice Boris, con el fin de cambiarlo. Pero también es muy natural para las negras esperar y ver, antes de hacer algo activo. Después de todo, no tienen que intentar nada si quieren un empate. La situación actual es bastante satisfactoria, dice. Barev decidió llevar el rey a C7 con el fin de liberar a su alfil. Porque claro, para liberar al alfil de C8 necesitas colocar el rey en C7 porque si no alfil B7 y se te está cayendo el peonete de A6. Esto está ligeramente en contradicción con los principios básicos del final, dice, donde debería concentrarse en sacar el máximo provecho a sus mejores piezas. Y en casi todas las posiciones, el rey es más eficaz que las piezas menores, siempre que su seguridad pueda garantizarse. En este caso, el rey es mejor que las piezas menores y no hay posibilidades de ataque por parte del blanco. O sea, ninguno de los dos puede generar mate o posiciones raras en la posición. Bueno, vamos a ver cómo siguió la partida. Esto es lo que decía Gelfand entonces sobre lo que debe hacer el negro, que debe jugar activamente. Aquí jugó F4, Malakoff. Viene sin análisis, pero yo estimo que quiere evitar el movimiento E5, que de todas formas yo me acuerdo cuando miré esta posición con un alumno, es la primera jugada que se me ocurre a mí, es E5, y si E5 funciona para el negro, entonces estamos bastante cerquita de llegar a esto bueno, que decimos que es unas tablas muertas y que además estamos bloqueando el alfil. Si nos capturan peón por, para mí la captura de alfil por es brutalmente buena, aunque después de alfil por E5, peón por, tenías el problema, que es verdad que está igualada la posición, ¿no? Pero el pequeño problema de que si querés activar el alfil de casillas blancas, siempre te estás encontrando con alfil B7 para que te coman el peón de A6 lisa y llanamente. Entonces, quizás no es tan sencillo. Pasa que acá el chiste de la posición es que este rey no pasa. O sea, no puede traspasar esta barrera. Yo habría pensado desde ese punto de vista. No puede traspasar esa barrera. Y básicamente acá pones, no sé, el rey acá y no puede traspasar nada por el flanco de rey y te quedas ahí tranquilo y es tablas muertas. Porque imaginemos que rey acá, alfil de 7 por ejemplo, si alfil aquí, el problema que tenías es que te hago este movimiento, rey C7 y no podés capturar, por rey B6 se te cae el alfil. Es extraño que Barev no intentó nunca el movimiento de 5. Yo acá intenté pensar, a ver, bueno, ¿qué le pudo haber pasado para no hacer E5? Seguramente le estaría G3, pero de esa manera es como que activás tu alfil. Y gracias a la táctica no te pueden comer el peón. Por ejemplo, contra esa, si alfil B7, rey. Y si comes esta. Y entonces ya se te está cayendo el alfil. Acá ya tenés que hacer malabares para evitar que se te pierda. Entonces, bueno, este análisis, o sea, este pequeño analicito me parece bien interesante. Bueno, se hizo F4. Acá, rey de 7 jugó Barev. H4 hace Malakoff. Y rey C7, Barev, la idea, bueno, es sacar el alfil y que no venga alfil B7, pero como dijimos,
no hacía falta, o sea, se podía sacar el alfil antes. Y bueno, aquí luego de rey C7, esta era una opción en la que quizás se podía hacer esto. Perdón, aquí H5, claro, pasa que acá contra H5 te están comiendo el peón de H. Claro, todavía no se puede jugar H5 aquí. Bueno, rey C7, rey F, alfil D7 y ahora H5. Bueno, esta jugada H5 justamente fija los peones del negro en H6 y G7. Tampoco está tan grave para el negro realmente esta posición. Todo sigue siendo igualdad. Dice, esto por supuesto no es un gran logro, pero es un pequeño paso hacia la creación de problemas. Humildad. En estos finales, muchachos, tenemos que ser muy humildes. No busquemos el más uno rápidamente. O sea, esto es como jugar un final empatado, pero crear problemas. Porque, digamos, detrás de las piezas negras hay un humano y no una máquina que nos va a contestar todo perfecto. Bueno, contra el H5, Barev hizo E5. Finalmente rompe aquí en E5, pero que no hay nada, digamos, aquí el blanco sencillamente siguió avanzando, hizo rey a F3. Entonces, el plan va a ser el siguiente. Vamos a intentar comer, matar todo y después buscar G4, G5. Incluso va a haber algunas posiciones que vamos a hacer G4 y después G5 sin la captura de peón. Y vamos a generar una tensión un tantito molesta, aunque tampoco es demasiado. Bueno, rey F3 entonces, alfil E6, juega Barev que puede mover el alfil ya que no existe ningún alfil B7. G3 hace aquí Malakov. Quería jugar G4 Malakov, esa es la realidad. Pero van a ver el consejo que dice Gelfand acá. Dice, podemos ver cómo Malakov... No, perdón, acá. El movimiento típico para un jugador técnico, dice. No hay prisa para tomar decisiones importantes. En su lugar, la posición mejora a un ritmo tan lento que el oponente a veces es ajeno a ello. O sea, vamos mejorando la posición para las blancas. Vamos haciendo progresos. La máquina obviamente no le interesan nuestros progresos. Para la computadora estamos siempre en el mismo punto. Pero desde el punto de vista humano, y cuidado, ya mejoramos un poquito los peones, mejoramos Reinaldo. Vamos, adelantamos el peón de A1, tranquilito. En la siguiente vamos a hacer G4, sin apuro. Vamos a ver después cómo se cocina la sopa. Alfil a B3 juega Barev. Estás siguiendo el análisis, ¿no? ¿O ya te dormiste? ¿Cómo es eso? Gracias, loco. Gracias por apoyarme en este proyecto que yo sé que no es tan fácil de apoyar. Y no es tan fácil de apoyar. O sea, análisis de partidas así duro, libro de ajedrez. Yo lo amo esto, amo lo que hago. O sea, esto es espectacular para mí, pero entiendo que puede ser un poco denso para el promedio de la gente. Bueno, acá es G4. Pero si lo estás viendo, te quiero decir algo. Ya te lo han dicho igual. No es ninguna... Sos un tipo especial. Sos un tipo especial si estás viendo un análisis de ajedrez así, de un final de Malakov contra Berezovsky. Sos un tipo especial. No sé si es bueno o malo, si te da igual o no. Somos especiales. Somos tipos especiales. Nerd, pero de mínima, de mínima. Que nos gustan videos raros de YouTube, de mínima. Vamos, seguimos. Bueno, este G4 que se hace está bien porque te están haciendo jaque y te están comiendo el peón. O sea, hay una tactiquita ahí que había que cuidar. Jaque metió igual. Rey G3. Y bueno, hasta acá la partida viene sin muchos análisis. Alfil E2, no pasa nada, de hecho. No pasa nada, es el famoso no pasa nada. Y ahora hace alfil F3.
se empieza a poner interesante los análisis, aunque para la máquina todo sigue siendo igual, pero por ejemplo, te tiro esto, te como, comes, ok, y ponele que te mandás, que haces esta, por decirte algo, por decirte una, así, un rey para que querías meter rey acá, y ya perdiste, macho, o sea, te comí y perdiste, comiste de alfil, comí, taca, te amenazo. Te defiendo, Tuki. Ya estoy metiendo a Reinaldo. Y ya fuiste. O sea, acá fuiste, pero fuiste. Si venías acá, te comí el peón, perdiste. Si venías a querer comer acá, bueno, rey G6 llegó 1000 veces antes que vos. O sea, te como, comés, te como, y te puedo comer el peón y corono, o incluso este G5 ya adelanta y es rapidísimo. O sea, taca, 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 y llegué 1000 veces antes contra esa. Es que estás súper perdiendo con rey acá. Y bueno, no hay nada que hacer. Siamo fuori de la copa, un giorno tristísimo. Ya la máquina da una ventaja escandalosa directamente. De hecho, pienso que algo así ya te gana. O sea, claro, no, porque no puedes coronar, perdón. O sea, estoy completamente loco. Ahí, rey E4 y contra esa jaque. Por ejemplo, a esa jaque. Ahí. Y acá jaque. Y claro, si te venís acá te como. Y si te venís acá te como, bueno, estás completamente perdido. Bueno, puse ese ejemplo así como para que veas que a pesar del 0-0 de la barrita, hay peligro, no es tan sencillo. Si por ejemplo comes, bueno, el rey se te puede estar metiendo por F5, G6, incluso en algunas posiciones, por ejemplo, posiciones así, pueden ser molestas. No te digo que estoy ganado acá, pero puede ser molesto. Yo pensaba, por ejemplo, un G5 y que de repente estés perdido con un rey acá. Es verdad que no estás perdido. Según la computadora, es tablas. Pero es que tiene la pinta que esto está perdido. O sea, alfil de D4, alfil C5 y parece que estás perdiendo porque se te está metiendo con el rey en F8. Pero bueno, estos análisis, por ejemplo, me sorprendieron mucho cuando los hice en clase con alumnos y decía, no puede ser que no gana el blanco en esta posición, pero uno cuando está en la partida y le toca calcular, dice, wow, loco, o sea, qué potencia, porque claro, te hacen esta y el contrajuego siempre es el alfil a C1, o sea, es justo medio increíble que esto al final termina siendo no tan malo para el. O sea, acá esa, te como, rey F7, te comen, y no. Y esto, bueno, está igualado. Complejísimo y muy difícil de ver. Bueno, lo cierto es que acá, bueno, alfil F3 no come, era tablas, se simplificaba, pero Barev quiso mantener los alfiles. Y entonces, ahora, bueno, cambia un poco la posición porque Malakoff captura, acá se captura y se come. Esta sería la posición que buscó Malakoff desde un primer momento. Se queda con el alfil que molesta, el alfil de casilla blanca que va a tocar el peón de A6 siempre, y quiere penetrar con el rey con G5. Quiere penetrar con el rey con G5. O sea, tac, esta jugada es buenísima. Es lo que justifica comer, 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 comer y G5. Y el tema es el siguiente. Dice, acá, contra alfil por E5, hay un buen comentario de Gelfand. Dice, no hay nada malo con esta decisión, pero como en principio el peón de A6 hace que el alfil blanco que permanece en el tablero sea mejor que su contraparte, el alfil de negras, esta decisión podría discutirse. El problema es que los peones en el flanco de rey
hacen que el alfil negro de casilla oscura sea malo también. Es decir, aquí estos peones hacen que el alfil negro sea malo. Sea malo el del negro y el del blanco. Entonces, al capturar, después de acá de peón por peón, de alfil, al final el negro se elimina su peor su mejor alfil, el que tenía la posibilidad de luchar contra un peón de A3, por ejemplo, y el alfil del blanco, bueno, se cambia por su contraparte negro, y entonces terminan quedando solo el alfil que molesta, que es el alfil que puede ir a B7. Capturar peón por... Yo lo que siento era que iba a mantener una tensión un poco molesta. Acá es verdad que todavía no se puede hacer o sea, no se puede hacer G5 porque está viniendo esta táctica, jaque, me como, o sea, es jaque con el alfil, me como el alfil de F3. Pero por ejemplo se podría haber jugado luego de F por E4 y si alfil C4, G5 dice, podría parecer inofensivo, pero también es una ligera mejora para las blancas. El juego no debería ser demasiado difícil para que las negras lograran mantenerse a salvo, pero incluso aquí las blancas son capaces de crear algunos problemas a las negras. Si estos no son tan difíciles de resolver si buscas los movimientos, pero cuando comienza a acumularse los problemas y el reloj está haciendo tic-tac, no tienes la misma confianza en tus movimientos como la tienes cuando los buscas en el juego con el apoyo del motor. Claro, acá esta es una realidad, es una obviedad, ¿no? Claro, uno podría decir, qué fácil, qué tontería, es todo igualdad. O sea, la máquina siempre dice todo, que es todo tablas, pero claro, es todo tablas cuando tenés el módulo prendido y estamos viendo que la barrita no se mueve. Y cualquier jugada prácticamente es igualdad. Pero cuando estás en apuro de tiempo, corriendo contra un 2700, y siempre una nos la mandamos y de hecho es lo que va a terminar sucediendo. El tema es cómo crear esa situación. Bueno, acá, por ejemplo, contra esa, claro, si nos comen, está muy interesante este tipo de posición. Voy a comer, después voy a tratar de meterme, voy a meter al rey en F5. De hecho, acá, por ejemplo, en esta exacta posición, si yo le dijera que la única forma que tiene el negro de no perder, se caen de culo. Si yo les digo, la única manera en la que el blanco no puede ganar es con única alfil G8. Así como les digo, única mover el alfil atrás. Porque si rey por, el alfil para el avance del rey desde H7 y no puedes hacer esta y esta porque se te está cayendo el peón de E4. O sea, tenés que ver eso para meterte en esta posición. Y de hecho, en esta exacta posición, igual sigue siendo bastante jodido que contra H6, la única que tenés también acá es alfil E7. Porque si comes de una, rey por alfil G8, rey G, alfil acá y rey F6. Y acá estás muy, pero muy jodidísimo. Pero muy jodidísimo. De hecho, casi perdido prácticamente alfil por E5. Se está viniendo en todos los tiros. Bueno, es muy complejo este final. A partir de G5 hay montonazo. Todo esto es lo que está diciendo Gelfand, que bueno, con el motor es fácil, pero él, como se lo puso a revisar, ha llegado a esa posición también, estoy 99% seguro, y concluyó que el final es muy complejo. Bueno, estábamos acá entonces, según Gelfand, había que comer con peón, pero visto el análisis, también entendemos que igual iba a ser duro. Acá se hizo G5. Por ejemplo, si comes, es para abandonar. O sea, si vos comés acá y comés, es abandono instantáneo. ¿Por qué? Porque viene rey a G4 y no hay forma de jugar. Porque te estoy comiendo y voy a maniobrar y te voy a terminar comiendo el peón. O sea, vas a ir quedando en subson prácticamente. Imaginemos que pongo, no sé, el alfil acá, por decirte algo. Acá te voy a cerrar con E4 primero, incluso podría comer, pero podrías cerrar con E4 primero, cualquiera de las dos. Y en la siguiente, te voy a comer
y voy a hacer rey G6 y te voy a terminar comiendo. Y si quieres venir con el rey a defender, igual vas a perder porque vas a perder en esa posición. O sea, acá, miremos esto. Rey. Y es que acá, rey F5. Y si venías a defender, rey G6 y te vengo a comer el peón de G7 y este corona. Bueno, como verán entonces, no es fácil de jugar esto. Aquí, denme un segundito. Luego de G5, bueno, alfil F5 juega Barev. ¿Y cómo están? Vayan contándome igual en los comentarios. Es verdad que es offline. Yo lo leo después. Pero porfa, coméntenme qué les va pareciendo el análisis o si venimos bien. Simplemente, venimos bien, Germen. ¿Entendés? Porque yo veo que se generan montones de horas en estos videos. O sea, montones de horas de retención tienen estos videos, como más de 1000. Una cosa así es un disparate. Para videos que no tienen tantas visitas. Entonces yo digo, bueno, che, mucha gente se queda muchos minutos viendo los videos. Así que están ahí. Bueno, acá alfil F5 juega Barev, obviamente con la idea de evitar la penetración de Reinaldo. O para evitar el E4 también, que es muy jodido el E4. El E4 es una patada en los huevos realmente, porque el rey se te está colando por G4, F5. Pero bueno, alfil F5. Alfil G4 busca el cambio. Acá, claro, no podés comer, porque comés y se te están metiendo, el rey se te mete, o sea, acá a esa como, rey, y te perdiste completamente. Acá hay que evitar el cambio con alfil E4. Alfil E6 juega Malakov, esto viene sin comentarios, y ahora, este es un momento incómodo en la posición para el negro, y hace una jugada que no es del todo fuerte, y es como que en este momento Barev jugaba con la mano. Hay que ver que seguramente estarían en apuro de tiempo, no había tiempo para calcular. Pero el tema es el siguiente. En esta posición, Barev juega el alfil a C6, que si bien para la computadora sigue siendo igualado, acá ya era un momento interesante para meter Reinaldo a D6. Y el problema de Reinaldo a D6 para el blanco es que casi que forzás el empate prácticamente. Porque te vas a sacar de encima el problema del alfil. Les voy a leer lo que dice el libro. Dice: este es un momento incómodo en el que el movimiento 39 para las negras pudieran encontrar la defensa más precisa. Aquí la solución simple era rey d6 y contra alfil c8, la hincha pelota, rey a c7. Entonces, ¿cuál es el tema? Igual es complejísimo el análisis. Es una cosa de loco, porque yo lo sé porque lo di en clase a un alumno y me volví loco enseñándolo. El tema es este. Rey a C7 dice, por donde las blancas tienen muy poco para jugar, dice. Entonces, por ejemplo, acá, si comes, acá te pongo el alfil en C6. Para después poner el alfil en C7, en D7, perdón, este está perdido. O sea, esa es un poco la idea. Defiendo, después el alfil acá y después rey B6. Pero en ese caso igual sigue siendo muy complicado. Yo sentí que era muy complicada la posición. Acá es así, miren. Acá se podría comer. Comemos. Intento meter el rey por acá. Entonces acá primero jaque. Rey F3. Y si yo... Bueno, acá podría ser tablas muertas con jaque. O sea, jaque, rey acá, jaque y única rey F3. Pero si por ejemplo el negro ya quisiera jugar a ganar, intentar comerse el alfil, acá vendría alfil por. Y bueno, imaginemos que me como de rey, rey E4. Y yo me voy a venir a comer el peón, pero bueno, la posición termina siendo tablas. O sea, acá se podría venir a comer el peón este. Como. Rey F6.
rey aquí, por ejemplo, rey aquí, y bueno, esto es tablas, o sea, como este, alfil, y bueno, este peón se va a caer, ¿no? O sea, KB5, esa. Ahí este peón se cae. Bueno, pero todo eso había que analizarlo. No era tan fácil. Es decir, con la máquina, es verdad, es todo tablas. Era una forma de igualar ahí al toque rey C7 prácticamente. No tenía forma de progresar el blanco y habría que ver si se comía el peón de A6. Lo cierto es que acá no hizo rey D6. Barev jugó el alfil a C6 y se metió en algún que otro problemilla. Porque claro, al mover el alfil que controlaba la casilla de entrada de F5, este aprovecha y mete rey a G4. Y acá, bueno, todavía igual sigue siendo tablas, pero no es tan sencillo. Si por ejemplo jugás el alfil N4, que parece la obvia para evitar la entrada del rey, acá podría venir un plancete un poco molesto que es peón por, y cosas como alfil F7, alfil G6. ¿Y cómo nos defendemos ahí? ¿Que es tan fácil? ¿Ves todo? ¿Sos un crack? ¿Sos un titán? Porque cuando haces esta, imagínate la siguiente, te pongo el alfil, tenés que sacar el alfil, ¿no? Porque comer no podés porque te voy a coronar. Y entonces cuando haces esta, taca, taca, te liberan la diagonal y entonces te meten el rey. Y te están metiendo el rey por F5 y G6. ¿Quieres saber si yo lo analicé eso? Sí, lo analicé. Igual sigue siendo tablas. Vamos a hacerlo. Alfil F7, rey D6, alfil G6. Y entonces acá la milagrosa, pero la milagrosa que no tiene ningún sentido, el pedazo de milagro que es que contra rey de 6 tenés rey de 5. Y es increíble que acá no se puede forzar absolutamente un carajo. Si alfil F5, alfil G2, y ahora hay que tener cuidado porque el rey blanco, el rey negro se activó y te están poniendo el rey. Por ejemplo, si te querés venir acá a hacerte el pistola, bueno, acá es verdad que a esa. Ah, claro, perdón. Acá. Ay, no. Me estoy acordando de los análisis con mi alumno. Acá lo que decíamos es, o lo que yo estaba así en la clase, no podía creer lo que era este final. Estaba que, loco, qué juego de mierda. No pude haber jugado a las damas yo. No pude haber sido jugador de algún jueguito, no sé, de un juego de cartas, algo de eso. ¿Por qué tuve que elegir el ajedrez? Porque miren lo que es esto. La máquina te dice 0-0. Y la única forma de igualar 0-0 es rey C6 y entregar el peón. Y acá poner el alfil N4. Y aparentemente esta posición no podés hacer nada para. Pero nada, pero absolutamente nada para ganar. Y es que no tiene sentido. Si moves el rey, acá incluso perdés por alfil F5, entonces te vas a comer el alfil y vas a estar perdido. Pero si haces alfil C8, que era el movimiento, acá rey D6, una jugada que es única también, todo único y único, y al parecer en esta posición ninguno de los dos puede progresar. No tiene ningún sentido lo difícil que era este análisis, que bueno, lo vamos a dejar acá, sería en la posición de que había que hacer, por ejemplo, cuando hacíamos este movimiento alfil E6, que hace alfil C6, y entonces, bueno, la idea de peón por alfil F7 y alfil D6. Bueno, acá se jugó alfil C6, como les decía, rey G4, rey D6, le tocan el alfil a Malakhov, entonces acá primero come, y rey F5. Esta es la clave total de la posición. Es como digamos, lo que buscaba Malakhov constantemente es que el negro, coloque el rey en D6 para tener el alfil C8 y venir a comerse los peones. Cuando hagas eso, después de peón por, y vos hagas esto,
que en la siguiente estás por meter el alfil en C8 y comerte el peón de A6, el negro va a venir a E8 y te va a comer el peón de H5. Y ahí está un poco el quilombo de la posición, que sigue siendo igualdad, pero es extraordinariamente complejo. Acá se puso asperísima la posición. Alfil en 8, única. Única jugada que evita que simplemente vos metas el rey a F6 y bueno, si llegás a meter el alfil en E8 y vos tenés la posibilidad de poner el alfil en G4, bueno, y ahí perdiste, pero como en la guerra, porque te van a comer todos los peones, ¿no? Al menos el de H6 te van a comer. Entonces, bueno, alfil en E8 todavía no lo vas a defender al peón de H5 en esta exacta posición, pero con el alfil C8 te asegurás comerte el peón de A6. Y el tema que también te podés llegar a comer el peón de B5. Y si el rey se quiere venir, bueno, ya metiste el rey en F5 para comerte el D5. Entonces, bueno, acá vino alfil por H5, alfil por A6. Alfil en E8 se defiende como gato panza arriba Bareyev. Todavía no está perdido en absoluto. Pero claro, no está perdido en términos de la computadora. La posición es ya muy, pero muy difícil. Acá jugó alfil a B7, que alfil a B7, al parecer, bueno, está bien, no es mala. Y ahora, una jugada que ya sí es un error para, para Barev, que va a perder un peón, pero que, según la computadora, sigue siendo igualdad. Pasa que el problema, bueno, no lo dice Gelfand tan explícitamente, pero se los digo yo, si quieren. Este alfil F7, que según la computadora es apenitas microscópicamente mejor para el negro, es imposible de sostener humanamente. Pero imposible, no hay manera de que uno, menos en una puerta de tiempo, porque generalmente en los finales uno le queda pocos minutos para hacer las jugadas, no hay chances de que un cerebro humano pueda soportar la presión de jugar con un peón de menos en esta posición. Y de hecho, la forma de defensa es ridícula realmente lo que hace la computadora. Entonces, bueno, de hecho se jugó alfil F5 y yo les diría que de todas maneras la forma de que tenía el negro de jugar acá también era muy de máquina y era imposible de que Barev se dé cuenta cómo era la forma exacta de mantener el peón y tal, que era un alfil H5 que había que hacer. Dice, habría sido una defensa más precisa. La idea es que contra rey F6, que es un poco la clave, porque quiero meter el rey para comerme el peón, acá está alfil de 1. Entonces evitas que te metan el peón acá y si se te quieren colar eh, con el rey, bueno, empezás a adelantar el peón. Disparate. Entonces aquí dice, bueno, si alfil E4, por ejemplo, perdón, acá contra rey F6, alfil E2 primero, esta. Alfil E4 y por ejemplo si H5, rey G5 y entonces acá esta, rey E6. Y acá estamos mansos. Y contra esta, si querés venir a comerte el peón, el rey a D5. Y no tiene ningún sentido lo complejo que es esto. Acá, si te llega a comer el peón, gana el negro. O bueno, no, en realidad no gana el negro, pero casi. A nada de ganar el negro en realidad. O sea, acá esa y me da mucho miedo la posición esta. Bueno, justo esta habla porque este es un milagro es un milagro de la naturaleza que te como, taca, taca. Ambos coronamos y esto es tablas teóricas, pero bueno, está mejor el negro, ¿no? O sea, tiene peón 7 de más. Es verdad que objetivamente es un final de tablas. Bueno, no tiene ningún sentido lo duro que era este alfil H5 para alfil acá y defenderse así. No jugó así. Barev puso el alfil en F7 y esto pierde un peón, dice. Acá pone el alfil en F3 primero, Malakoff,
Si H5, rey F5. De hecho, bueno, acá primero se hizo alfil a D5. Alfil a D1, juega Malakov. Y bueno, en la siguiente va a intentar meter el reinaldo a G6, venía a comerse. Incluso algo así también. Y lo vas a terminar perdiendo el peón. Acá alfil a 2. Esta parte viene sin comentarios. Alfil F3. Alfil a D5. Alfil H5. Alfil C4, ninguno de los dos es como que va haciendo grandes progresos acá. Rey F6, alfil D3, alfil F3 primero, alfil a C4 y ahora sí finalmente rey a G6, alfil a D5. Bueno, evita con alfil a H5 obviamente el final perdedor. Rey E6, alfil E6 y alfil por H6. Bueno, esta es la posición, todavía queda bastante análisis realmente, porque es extraordinario lo que pasa acá. Malakov finalmente comió el peón. Pero según el análisis de la máquina, esto sigue siendo empate. Ahora bien, ¿cómo es que es empate esto? Bueno, es muy, pero muy difícil. De hecho, es tan difícil esta posición que exactamente acá mismo hizo la jugada que pierde. Y no se entiende realmente por qué es que pierde. O bueno, en realidad sí se entiende, pero estaba bien difícil de darse cuenta. El chiste es el siguiente. Contra alfil E2, que va a ser la única manera que va a tener el blanco de presionar el peón de B5, tenés que tener alfil C4 siempre. Es decir, contra alfil E2 tenés que tener alfil C4, cosa de que si te come, capturas. Si no tenés eso, si contra alfil E2, no sé, te defendés con alfil a D7 o mantenés el alfil en D7, vas a quedar en Suxon. Tarde o temprano quedas en Suxon. Suxon es que te toca mover y perder. O sea, te vas a ir quedando sin jugadas. Y el chiste es que el alfil en D2 y el alfil en D7 permite que Reinaldo de blancas te vaya ganando terreno así. Incluso permite que el alfil, bueno, se te vaya ofreciendo cambiarlo ganando el final de peones. O sea, es muy complejo. Y Barev, bueno, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en esta posición. Es que nadie tiene ni idea de lo que está pasando en esta posición. Y uno atinaría simplemente, bueno, a hacer una jugada de paso y ya está. Dice, las blancas han ganado un peón, pero la posición sigue sin estar ganada. Las negras son capaces de defenderse mediante la creación de una fortaleza, dice. Todo lo que tienen que hacer es ser capaces de contestar a alfil E2 con alfil C4, lo que dice Gelfand. Si no es así, las blancas serán capaces de ponerlas en Suxuan y penetrar en sus defensas con el rey a lo largo de la octava fila. O sea, se te mete por atraca, por atrique. Cuidado. Cuidado con que se te metan por atrás. Para el ajedrez y para la vida también. Entonces, bueno, alfil a D7, ya la máquina, fíjense que da una ventaja instantánea de más 5 puntos en realidad. Y que va a pasar algo muy loco en esta partida. Y es que ninguno de los dos es consciente de eso. Ninguno de los dos encuentra el plan. Porque, vamos a decir la verdad, es una posición muy compleja y que no está en los manuales. Y entonces al final simplemente dejan pasar la posibilidad de victoria tanto Malakov como Barev, que ni se enteraba que esta jugada lo hacía perder. Dice Gelfand que era mejor rey E7, era uno de los movimientos disponibles para salvar el juego, y dice que, por ejemplo, rey G7, alfil D5, alfil G4, alfil C4, rey G6, por ejemplo, alfil D5. Dice, como se ha mencionado antes, siempre alfil E2 es contestado con alfil C4. Y entonces, bueno, desde ese punto de vista no se puede progresar demasiado en esta posición. Esa es la realidad. Ahora bien, bueno,
ahora se me está ocurriendo, por ejemplo, qué sucede si esta, alfil acá y si esta, por ejemplo. Ah, se te viene el alfil por acá. Claro, cuando el alfil se te mete por atrás acá, entonces mantenés esto. Y si el alfil quiere hacer de nuevo esto, alfil acá, entonces, y alfil acá, entonces hace la misma historia. El alfil por acá. Ah, ese es un poco el chiste. Y contra esta, siempre entonces tenés que tener esta. Si esta, y si esta, alfil a C4. Claro, y el truco de todo esto, y era uno de los motivos por el que yo dije, uy, qué duro que es este final, es que estos finales son de tablas. El alfil, el A4, comer y comer, esto es de igualdad, es tablas. De hecho, ya la tabla en Nalimov dice tablas. Y lo mismo pasaba en el caso de, un segundito, lo mismo pasaba en el caso de que si el rey hubiera hecho todo este trabajito y se mete por acá, y A4 también siempre es tablas. O sea, la simplificación de estos peones hace que el final sea tablas en casi todas las posiciones, prácticamente. Por si te lo preguntabas. Bueno, este es entonces el comentario de Gelfand, obviamente expandido un montón por parte mía. Bueno, alfil D7. Alfil F3. Error, obviamente, por parte de Malakhov. Dice, en los próximos movimientos, las blancas tienen posibilidades de ganar el juego, al igual que las negras tienen posibilidades para establecer una fortaleza. No voy a entrar demasiado en los detalles, pero simplemente daré las variantes ganadoras basadas en las ideas mencionadas anteriormente. Entonces dice que acá, por ejemplo, se ganaba con alfil E2, rey a D5, alfil a D3, bloqueo total de las posibilidades de que mejore el rey. Entonces rey E6, rey G7, rey E7. Y claro, uno pensaría que acá el negro le está haciendo como una especie de oposición al rey blanco, pero lo cierto es que no es así. Porque, por ejemplo, acá, rey G6, no podés hacer rey E6 porque perdés el final. O sea, jaque, acá, taca, taca, y seamos fuera de la copa. O sea, rey acá y contra esta jugada E4 y perdiste el peón y perdiste todo. Entonces, no es tan sencillo. Si, por ejemplo, metes este jaque, el rey se te mete por F5, te está comiendo el peón y contra esa, rey F6 y te vas quedando en Suxon. O sea, exactamente como dice el libro. Por ejemplo, alfil D7 y ahora esta, por ejemplo, acá. Y contra esta, por ejemplo, acá esta es la clave. Y es loquísima esta posición. El alfil acá te lo comen y perdés el final, acá te lo comen y perdés el final, entonces tenés que mover el rey. Cuando vas moviendo el fucking rey, se te va colando el otro rey. Y si moves el alfil acá, se te va colando el rey por acá. Ah, me pongo loco. Y si querés pararlo, rey E7 y te van a comer el peón. Y si metes esta, perdiste igual también. O sea, alfil acá y bueno, al final es que todo no se puede defender. O sea, ahí el alfil acá y a la siguiente te vas quedando en subson. O sea, de hecho acá está en subson. Porque si moves el alfil a esta diagonal, te como el peón. Moves el alfil a esta diagonal, el rey se te mete por ese. Si moves el rey, me meto con el rey. Perdiste el peón. Bueno, no tiene sentido el nivel de complejidad que tiene este final. Por eso es que se explica, que Barev hizo el alfil a D7 porque claro, no tenía ni idea de que existía toda esta historia si permitía que el alfil lo ataque de acá y que el alfil este se le quede pasivo. Y por eso también se justifica que el otro ni se enteró de lo que estaba pasando y puso el alfil en F3 porque era complejísimo toda esa historia. Y por eso también Gelfand no se mete tanto en los detalles porque son durísimos. Bueno, vamos a lo que fue la partida. Habiendo entendido entonces el carácter imposible que tiene este final. Acá jugó el alfil N8 Barev. Rey a G5 juega Malakhov. Y nuevamente es un error porque permite alfil F7
Que sería la idea de que cuando haces esta, el alfil hace 4. Pero este hizo esta jugada. Entonces, claro, con él como que quiere evitar que el rey se te meta. Y entonces Malaco va hacia alfil G2, que bueno, es una jugada que mantiene el alfil con el rey pasivo. Acá esta jugada, bueno, rey F6, alfil a H5 y entonces ahora alfil F1, tocando el peón de B. Bueno, alfil a E8 y entonces a partir de este momento sí parecería ser que Malakov encuentra un poco el rumbo de penetrar con el rey por octava. O sea, acá sí que se da cuenta, hace alfil E2, alfil C6 y ahora tac, rey F7. Después de un par de movimientos entonces va comprendiendo que podría llegar a estar ganado. Hizo rey a D7 como oponiendo, como les decía yo, ambos reyes. Acá ya viene completamente sin comentarios la partida. Alfil G, jaque, rey a D6, alfil F5. Y claro, vas cayendo en la cuenta de que te están por meter el reinaldo en E8 y la van a dar por atrás. O sea, te van a entrar por atrás. Y no lo vas a poder evitar. Es duro esa situación. Esa situación es muy dura. Bueno, alfil F3, rey en E8. Lamentablemente, se está terminando el tiempo para el blanco. Y cuando querés evitarlo, te mete el rey por acá. Bueno, alfil E2. Juega Barev. Alfil E4. Malakov. Todavía hay tiempo para meter el reinaldo en D8 sin que se te meta el reinaldo del negro en D5. Alfil acá, rey a D8. Entonces quiere hacer esto. Taca, taca, taca. Tac, te como. Punto. Alfil a D5. Bueno, al final tabla porque bueno, están comiendo medio rápido el peón. No hay que hacer esa tontería. Acá juega el alfil en F5. Alfil C4. Alfil G4. Todavía no hay apuro. Aquí, bueno, alfil E6, alfil F3. Buena jugada, dice. Dice que si rey D5, dice que el rey ataca a los peones de atrás y gana. Igual, no, en esta variante. Perdón, a ver, acá me perdí alfil. Ah, en esta posición, perdón. Acá dice que si esta jugada, rey aquí. Entonces, si esta jugada, rey D6, te estoy comiendo este, y es que prácticamente no hay nada. Bueno, acá se hizo alfil E4, como les decía, alfil C4, rey, alfil E5, alfil F5, alfil C4, alfil G4 y ahora alfil E6. Bueno, busca el cambio de alfiles para llegar a un final que es tablas, porque después de alfil por, el rey se va a venir a comer rápido el peón de E3. Esto es igualdad, pero Malakov obviamente lo evita con alfil F3, alfil a D5, alfil a H5, alfil E6. Y ahora, claro, es durísimo. Lo que pasa es que te ponen el alfil en E8. Este es un poco el mini progreso. Te están tocando en B5. Tenés que poner el alfil en C8 y ahora esta microscópica jugada hace que ya te están poniendo el rey en B7, en B6 te van a venir a comer el peón. Rey D5, rey C5. Claro, si metes esta, esto es extraordinaria. Acá es rey a D6 la jugada y si comes, comes. Y esta no te sirve porque acá esta. Y cuando venís a comerte el peón, viene alfil por B5 y te amenaza a comerte el alfil. Entonces no te estás pudiendo comer el peón. Y si comes, esa y bueno. Y acá obviamente estamos ganando. Por eso
ese final tampoco funciona. Y lisa y llanamente el blanco va a hacer rey B6 y se va a comer el peón de B5. Acá, bueno, vino alfil a D3. Jaque primero. Aunque esta jugada podría haberse dado... Ah, no, perdón. Si hacíamos esta de una, rey E4 y es increíble que alfil por, esta por y este peón puede ser peligroso. O sea, es tablas la posición. Pero esta es muy precisa. Alfil jaque primero. Y entonces, claro, como te hacen jaque, tenés que poner el rey en C4, no te vas a meter por E4 y ahora rey B6. Bueno, acá ya se termina la historia. O sea, acá la faena ya se ha hecho. Vino E4, te comieron el peón, rey C3, obviamente comerse el alfil no, te van a coronar. A4 juega muy, muy bien Malakoff, aunque había muchas que ganaban, pero A4 está muy, pero muy bien. Vino con el rey por B4, se entregó el peón, pero simplemente con alfil C6 ya este peón marcha. Y bueno, un par de jugadas más y abandonó. Alfil F1, A, alfil D3, alfil a D5 primero. Y contra rey a C3 que viene en busca del peón de D2 y el peón de D3 acá una muy precisa que no es A, porque esta sería tablas instantáneas, o sea, imagínense alfil por rey por tac y me comí el peón y tablas. Cuando vino el rey a C5, perdón, a C3, rey a C5 por parte de Malakoff y acá sí que abandona finalmente Barev porque la jugada que va a seguir es alfil B7, A6, A7, A8, corona. Y si rey a D2, la idea de rey C5 había sido rey a D4. Entonces, bueno, ahí ya estamos jodidísimos. Nos comieron el peón de D4, estamos perdidos. 2 peones de menos. Y bueno, ahí a llorar al campito. Extraordinaria partida. Extraordinaria técnica por parte de Malakoff y dice: por supuesto, después de ver la partida es posible descubrir por qué han ganado las blancas y cómo se las arreglaron para crear problemas al rival. Pero cuando quieres decidir cuánto riesgo debes tomar en tu propia partida y miras al tablero de al lado y estás seguro de que al menos Evenig está haciendo tablas, no puedes entender lo que ha sucedido. Bueno, acá dice que psicológicamente hay una diferencia significativa entre jugar una posición cómoda, equilibrada, con posibilidad de presionar y jugar una posición ligeramente inferior. Es, en este último caso, puede que tengas que elegir el momento adecuado para cambiar el curso del juego con el fin de evitar caer en una importante presión posicional, que eso es lo que no hizo nunca Barev. Barev siempre aguantó, nunca quiso romper completamente y calcular mucho, y bueno, y terminó perdiendo de la manera más cruel de todas. Y bueno, ahora hay una partida entre Gelfand y Malakoff, que obviamente no la vamos a ver, pero es muy interesante ver también el análisis de esta partida. Así que, bueno, nada, hemos llegado al final del análisis. Durísimo, realmente está muy áspero todo lo que hemos analizado. Como siempre te digo, si te gustó, dale un likeazo al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!